Queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este podcast de un servidor en pocas palabras, en donde con la ayuda de Dios tratamos de presentar un resumen de lo que el autor presenta en la lección de la escuela sabática para nosotros durante esta semana. Solamente para recordarles que también en mi página de Facebook pueden, en busca de la excelencia, ahí pueden obtener un archivo en PDF para aquellos que les pueda también servir en la presentación de sus clases de la escuela sabática. Estamos a medio trimestre prácticamente. Lección número 6. El misterio del Evangelio. Hasta aquí el recorrido ha sido extraordinario realmente. La semana pasada que hablamos de el contenido de horizontal del Evangelio, hermanos, nos presentó un aspecto sumamente importante de la vida de la iglesia, es decir, la relación correcta que debe de existir entre miembros de la misma iglesia, hermanos unos con otros, el trato y la actitud correcta que debe existir a todos los niveles de nuestra iglesia, un asunto sumamente importante. Esta semana, el capítulo 3 de Efesios nos sumerge una vez más en aspectos que realmente sobresalen, especialmente para el crecimiento de la vida del cristiano. Y en esta ocasión vamos a tocar 3 puntos que presenta la lección de forma resumida hoy, de tal manera que puedan ser puntos que usted en su clase de escuela sabática pueda ampliarlos, pueda darles un panorama mucho más completo y en su clase usted pueda llegar a buenas conclusiones de los temas o el tema central de la lección de la escuela sabática. En este capítulo 3 del libro de los Efesios, el apóstol Pablo nos lleva en un recorrido extraordinario. Un recorrido lleno de emociones que cautivan por las revelaciones que hay allí para nosotros, porque allí, como dice el capítulo 3, vemos manifestada la sabiduría, la grandeza de Dios y vemos la respuesta del ser humano ante tal manifestación de Dios en la vida personal de cada uno de nosotros y en la vida corporativa de su iglesia, la iglesia a la que usted y yo hoy pertenecemos. Uno de los puntos que presenta la lección, que creo que es importante por la trascendencia de estos 3 puntos en el todo de esta lección, es lo que yo le titulé propósitos divinos, en este primer punto. Y en este capítulo 3, el apóstol Pablo se presenta como prisionero de Cristo. Es para Pablo un motivo singular presentarse de esa manera con su iglesia, no a manera de queja, no a manera de una actitud negativa por ese momento que está pasando, porque como dice la lección, en ese tiempo la cárcel no era un castigo, era solamente un lugar de retención en donde esperaban un fallo final y en donde se decidía si era inocente, era dejado libre, y si no era inocente, entonces era culpable y entonces se le daba el castigo al que era acreedor. Así que Pablo, en esa situación, no se presenta de una manera lastimosa para que la iglesia lo vea de esa manera. El autor de la lección nos dice que Pablo, al referirse a él mismo de esa manera, es para ayudar a los hermanos a ver esa situación como una parte del plan divino.
cosas y aspectos que a algunos de nosotros nos resultan difíciles de entender. ¿Por qué? Porque siendo prisionero de Cristo, entonces ahora Pablo con, con alegría y con entrega presenta este mensaje a su iglesia y la presenta en la oportunidad correcta y propia para que los hermanos también de la iglesia de Éfeso pudieran visualizar las cosas que podrían venir en el futuro para ellos y entonces ellos también se gozaran de la misma manera en esa congruencia de entender, de ver y de coincidir en que los planes de Dios y los programas que Dios tiene para sus hijos son los mejores para nosotros. Por eso dice el autor de la lección, Pablo no se presenta como un preso de Roma, se presenta como un preso de Cristo. Un mensaje de ánimo, un mensaje de consuelo, un mensaje que seguramente en la mente de los hermanos tuvo un impacto positivo para que ellos pudieran afrontar las dificultades con el mismo carácter que lo estaba haciendo el apóstol Pablo en ese tiempo. El segundo punto de la lección, que lo señalo aquí, yo le titulé Un ministerio revelado y la multiforme sabiduría. El autor de la lección nos presenta que en los primeros versículos del capítulo 3 de Efesios, Pablo presenta una progresión de la revelación de Dios, que es significativa y que quiero marcar porque creo que es importante remarcar esa progresión, ¿no? Él presenta que esta revelación es dirigida para los gentiles. Dios, o mejor dicho, Pablo se considera a sí mismo el destinatario de un asunto importante, grandioso, que es la administración de la gracia de Dios. Él se presenta de esa manera. Afirma que a él se le ha revelado un misterio, pero finalmente también asevera que este misterio también le fue revelado, dice el apóstol, a santos apóstoles y a profetas por el Espíritu. Esto es importante señalarlo aquí, lo que presenta el autor, porque la revelación de Dios no es exclusivista. Es una revelación que el Señor presenta y la amplía para que todo mundo la conozca y haya una referencia correcta de lo que Dios hace en la vida. Y finalmente, aquí en este punto, el apóstol Pablo revela ese misterio, aunque ya lo hizo de alguna manera un poquito más velada en el capítulo 1 de los 2, pero en el capítulo número 3 lo resalta con énfasis. ¿Cuál es el misterio que Dios reveló a través del apóstol Pablo para su iglesia y especialmente para la iglesia de Éfeso y toda la comunidad de las iglesias de los alrededores? Tres cosas muy importantes. Una, que los gentiles son coherederos. Dos, los gentiles, son miembros del mismo cuerpo, es decir, de la iglesia. Y número tres, que los gentiles también son partícipes de las promesas en Cristo. Ahora, este misterio, que seguramente ustedes lo van a desarrollar con más amplitud en su clase, este misterio es importante señalarlo, hermanos, porque es un misterio no con toques de ocultismo, no con toques maléficos, sino es un misterio porque el pueblo había olvidado lo que Dios había señalado desde el principio que su pueblo escogido fuera. Así de que en clase ustedes pueden ampliar este asunto y poder llevarlo a una conclusión también, aterrizarlo de una manera correcta. Ahora, el tercer asunto en esta segunda parte de la lección que menciona el autor es el asunto de que Pablo se presenta no como un asunto que él se presenta con sus propias credenciales,
sino presenta las credenciales que le dan autoridad delante de Dios para presentar esto. Y este es un asunto que tiene que ver cómo Dios revela o se hace revelar su sabiduría en la mente del hombre. Mire, el apóstol Pablo se presenta como apóstol primero, como un enviado. Se presenta como el menor de los apóstoles. Se presenta como el indigno de ser llamado apóstol. Se presenta como el menos que el menor de todos los santos. Y finalmente se presenta como el peor de los pecadores. Cualquiera diría, pues entonces, ¿con qué autoridad el apóstol Pablo escribe esta carta y estos mensajes? Ajá, ahí está lo maravilloso del asunto. Lo que en otros lados el apóstol dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿no? Y son esas credenciales de humildad, de servicio, de disponerse en las manos de Dios para ser usados, la que le da carácter al mensaje que el apóstol Pablo presenta para la iglesia de Éfeso. Por eso el autor señala una cita que no puedo pasar por alto para presentarla aquí, de Camino a Cristo, página 56, donde dice, cuanto más cerca estás de Jesús, más imperfecto te reconocerás a tus propios ojos, porque tu visión será más clara y tus imperfecciones se verán en abierto y claro contraste con su naturaleza perfecta. Entre más te acercas a Jesús, menos te consideras a ti mismo. ¡Qué verdades tan solemnes! Si tú te crees el gran dirigente, si tú te crees el gran primer anciano, si tú crees que porque tú iniciaste esa iglesia, que las cosas están creciendo y tú tienes ahora la autoridad de controlarlas, si tú te crees el pastor y crees que tú te debes de corregir y regir la iglesia con mano de hierro, si tú te crees el administrador, ten cuidado. Entre más te acerques a Dios, menos indigno te sentirás de poder servirle. Y eso es la verdadera humildad que presenta el apóstol Pablo en su carta. Y el punto número 3 de nuestra lección, en este bosquejo que estamos haciendo, hermanos, es esa doxología que el apóstol presenta en los últimos versículos del capítulo 3 del libro de Efesios. Me gusta mucho lo que señaló el autor. Esa palabra familia y padre, es decir, patria y pater, tan interesante, hermanos. Y dice él, así me gusta cómo lo dice el autor. Los utiliza el autor Pablo de esta manera para remarcar que toda familia toma su nombre del Padre. Interesante. Hoy lo vemos de otra manera. Los que somos padres, pues reconocemos que el apellido que llevan nuestros hijos, pues los hace recordar justamente eso, ¿no? Y con nosotros, con Dios, con la iglesia, pasa lo mismo. Ahora, dice el autor que esta idea, este tema, mejor dicho, conlleva la idea de que tu familia no esté en las garras crueles del destino, sino en las manos cariñosas de Dios. Y entonces el apóstol explota en esa doxología maravillosa que dice que debía de leerse en público para manifestar, para presentar, para hacer conciencia a todos de la gloria maravillosa de nuestro Dios, ¿no? Esa doxología, hermanos, debería, como dice el autor, de leerse de esa manera, ¿no? En público. Y esa doxología no es otra cosa más que la alabanza que sale de un corazón agradecido por la gracia y la misericordia de Dios, por la
salvación que ofrece a sus hijos a través de la iglesia. Por eso yo termino con algunas preguntas que en el PDF las pueden encontrar, pero una que quiero llamar su atención a ella. Y la pregunta para que tú la medites y la consideres es, ¿cómo incluirías tú a los gentiles a la iglesia? Por supuesto, en el contexto nuestro ya no estamos hablando de gentiles, en ese término que se hablaba en ese tiempo. Hoy se hablaba de cómo recibes tú a todo mundo. Dios te bendiga, querido hermano, y que tú y yo seamos verdaderos agentes para que el mensaje del evangelio llegue correcta no solamente a los otros que vienen, sino a los mismos que ya están, para que juntos lleguemos a la unidad de la fe, como lo vamos a estudiar la próxima semana. Que Dios te bendiga y tu experiencia en este próximo sábado sea una experiencia gozosa y maravillosa. Nos vemos la próxima semana.